Mira, yo creo que el valor de estos datos que yo voy a presentar es el tiempo que llevan recopilándose, ¿no? Que desde hace efectivamente 40 años que yo empecé a poner las trampas y tal, hasta ahora que todavía las sigo poniendo, aunque ha habido intervalos grandes dentro, entre medios, pero las series largas de datos proporcionan una información valiosísima, ¿no? para evaluar cualquier cambio, cualquier acontecimiento, cualquier circunstancia que se pueda dar, en este caso, pues en un espacio protegido y en relación con la fauna, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar, ¿no? A lo largo, un momentito, de estos, no da igual, a lo largo de estos 40 años, pues, de evaluación de la comunidad de micromamíferos, yo empecé haciendo la tesis doctoral con el lirón careto, pero no capturaba solo los lirones, sino que en realidad se hizo un estudio de la comunidad de micromamíferos en aquel tiempo, aunque yo prestara especial atención al lirón para hacer la tesis, ¿no? Y bueno, a modo de introducción os diré que la comunidad de micromamíferos se llama micromamíferos habitualmente a los ratones y a los insectívoros, a las musarañas y erizos, que son presas, son animales presas en Doñana, y bueno, en los ecosistemas mediterráneos en general a veces se incluye entre los micromamíferos, aunque más bien son mesomamíferos que no micromamíferos, al conejo y la liebre, porque cumplen un papel similar en los ecosistemas. Entonces, la comunidad de micromamíferos de Doñana y en general la del sur de la península ibérica es una comunidad pobre si la comparamos con otros lugares desde el norte de España o de Europa o de otros continentes. Son pocas especies en general y las poblaciones son poco importantes. Y fundamentalmente debido a la presencia del conejo y a la abundancia de conejos que había, históricamente ha habido, el papel de presa ha sido secundario en relación con el conejo, que ha ocupado el papel principal. Estas son las especies que normalmente son de micro y mesomamíferos que se dan en el Parque Nacional de Doñana y en la reserva biológica más concretamente. Desde la más grande, que es la liebre ibérica, hasta la más pequeña, que es la musaraña. Hay de la musaraña campesina, son especies pues, que varían desde los 2 o 3 kilos de peso hasta los 3 o 4 gramos que puede pesar una musaraña. Si comparamos el papel que cumplen como presas, como la cantidad de biomasa que pasa a los predadores desde las presas, y lo comparamos entre conejos y Doñana, entre conejos y micromamíferos la diferencia es bestial. Entre un 80% de media, un 70 y tantos por ciento de la biomasa que aportan los conejos y menos el 15% que aportaban los micromamíferos. Es decir, efectivamente el papel de presa que cumplen aquí los micromamíferos, que han cumplido, ha sido muy poco importante en relación con los conejos, que era lo fundamental. Bueno, los estudios sobre cuyos resultados vamos a hablar proceden de varias campañas de trampeo. Desde el año 78 al 81, que fue cuando yo estuve trampeando 3 años haciendo la tesis doctoral, otra tesis doctoral después, otros 2 años posteriores que fueron por amor al arte que hicimos nosotros. Luego hubo un proyecto de parques nacionales en el que evaluamos el impacto de las rozas y las quemas que se hacían para rejuvenecer el matorral sobre la comunidad de micromamíferos, pero que nos proporcionó también mucha información sobre los micromamíferos, y a partir del año 2012 y hasta ahora, sin solución de continuidad ahí, ha habido un microproyecto que se llamaba Severo Ochoa y la buena voluntad de unos y de otros cuando no ha habido proyectos. En total constituyen 40 años de seguimiento, aunque como veis hay una laguna
muy importantes medios que no es posible sustituir ya, que no es posible rellenar. Los micromamíferos a los que nos vamos a referir ahora habitan fundamentalmente en el matorral mediterráneo y no solo en el Monte Blanco, también en el Monte Negro, pero las parcelas en las que nosotros hemos estudiado han estado siempre situadas en el Monte Blanco. Últimamente hemos incluido también Montenegro, ya contaré por qué. La metodología, a pesar de que ha habido tanto tiempo entre los primeros trampeos y los últimos, ha sido siempre la misma. Hemos estudiado las poblaciones mediante captura, recaptura, aunque en los primeros años también hacíamos captura de muerte por otros sitios diferentes, pero se han realizado siempre en los mismos lugares. Ha habido 3 parcelas que han sido las de seguimiento continuo, que llamamos históricas, ¿no? Una está situada cerca del Pinar de San Agustín, las 3 están en la reserva biológica, otra cerca de las Pajareras y otra cerca del Alcornoque de las Monjas. Están relativamente próximas porque en los años en que no hemos tenido muchas posibilidades de vehículos y de gente y de tal, nos convenía poder ir andando de una a otra. Sin embargo, también esporádicamente y durante los últimos años más aún, nos hemos extendido a otras zonas del parque, no pasando a Matas Gordas ni a otras zonas, pero sí en la Mojea, en el Lobo, en otras zonas hemos estado trampeando también. Pero vamos, estas 3 han sido las de captura continua. Se han usado siempre el mismo tipo de trampa, la misma disposición en cuadrícula y se ha usado siempre el mismo cebo. El marcado ha sido de muchas formas distintas. Empezamos amputando falanges cuando esas cosas se permitían y no nos parecían tan horribles, y después pasamos al uso de microchip, vuelvo a decir, cuando había medios para usar microchip, y ahora lo que estamos haciendo son puntos de tatuaje de distintos colores en la superficie ventral de la cola, porque eso se les mantiene en el tiempo, durante mucho tiempo, jugamos con la posición de los puntos y los colores y nos da lugar para marcar a un número muy elevado de ratones. Durante el año 1978 se capturaron estas especies. Capturamos ratas, capturamos lirón careto, yo creo que eran ratu ratu, aunque en aquel momento no fui capaz de diferenciarlo. Lirón careto, sobre el que yo hice la tesis, ratón de campo, ratón moruno y musaraña. Eran especies capturadas habitualmente, con diferencias estacionales dependiendo de los ciclos de vida de cada especie en la abundancia, pero eran estas 5 especies. Esta es la secuencia, la frecuencia de captura por 1000 trampas en los distintos periodos. Como veis, el Apodemus, que es el ratón de campo, que está en verde, pues era muy abundante durante los primeros años, hasta el año 1987, pero a partir del año 2000 la abundancia desciende de una forma tremenda. Este último periodo su presencia es casi esporádica, y si estos 6 años que llevamos de seguimiento continuo lo hubiéramos puesto en distintos separados, hubiéramos visto que la Apodemus va hacia abajo muy deprisa. Otras especies, por ejemplo, como al Mus spretus, que es el ratón moruno, que está en blanco, le ha pasado todo lo contrario. La tendencia es absolutamente todo lo contrario. De ser presencial su captura hace 40 años, empezó a aumentar, y actualmente constituye casi la única especie de la comunidad, con una poca presencia de Apodemus, pero poca cosa. La rata ha sido siempre una presencia esporádica en el Monte Blanco, y la musaraña, que es la Crocidura rosulena azul, igual, siempre está presente, pero en proporciones bajas. El lirón desaparece a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, y no lo volvemos a capturar, no solamente en las 3 parcelas históricas, sino en todos los sitios donde nosotros hemos trampeado de la reserva biológica, Mojea, Lobo, todas las zonas de alrededor. No hemos vuelto a capturar lirones desde aquel momento. Esto es en forma porcentual, cómo ha ido el porcentaje de especies a través de los años, y vemos efectivamente de ser
el lirón careto y el ratón de campo, verde y amarillo, especies dominantes, pero con presencia de todos durante los primeros años. Actualmente, pues la comunidad está constituida por ejemplares de Mus spretus. Tengo que deciros además también que el Mus spretus es la especie de roedor más pequeña que se encuentra en Doñana. Los otros, que son musarañas, no son roedores, son insectívoros y mucho menos frecuentes en abundancia. Las principales tendencias que hemos encontrado en estos 40 años ha sido que la abundancia general ha disminuido. No hay tantos micromamíferos como había antes, a pesar de que tampoco hay conejos. Se ha disminuido de una forma muy pronunciada el número de especies que se capturaban, de ser 5 o 6 a ser 2 actualmente. Han desaparecido algunas especies, como es el lirón. Se ha rarificado de una forma muy notable también el ratón de campo, el Apodemus, y en cambio ha aumentado mucho especies, como el ratón moruno, que antes eran muy escasas. Esas son las principales tendencias. Todos estos acontecimientos hay que analizarlos en relación con otros factores del medio que hayan podido estar influyendo. Uno de ellos es otra especie presa, la especie de presa por excelencia, que ha sido el conejo, y esta gráfica supongo que la conocéis todos desde hace mucho tiempo. Cómo eran abundantes los conejos en los años, empezaron antes que yo, 84 o por ahí, y cómo prácticamente han desaparecido de la zona. Últimamente, de hecho, yo creo que ya no se hacen censos, se siguen haciendo de acero. Claro, o sea, se hacían, antes lo hacíamos mensuales, pero era pasar y 0, 0, 0, no había conejos. Cuando yo me acuerdo, cuando lo hacíamos al principio, no daba lugar a contar los conejos que veis. Este es un índice kilométrico de abundancia. Tú vas en un vehículo a velocidad constante, siempre por los mismos sitios, y vas contando los que veas. No nos daba lugar. Yo ahora oigo las cintas de aquel tiempo y me daba risa decir, ven, no, 40, no, 60, no sé cuántos hay, muchísimos, ¿no? No daba lugar a contarlo, y ahora pues no se ve. Y este es un factor muy importante a la hora de comprender qué es lo que ha pasado con la comunidad de micromamíferos. Bueno, este es un resumen así más artístico de lo que había pasado antes. El primero, que desaparece el conejo de nuestros trampeos; el segundo, desaparece la rata negra; el tercero, desaparece el lirón careto; después prácticamente desaparece el Apodemus, y la comunidad, de ser como ahora, está de esta manera. Y lo que es más preocupante, parece que el ratón moruno, el Mus spretus, que llegó a ser súper abundante, parece que está empezando a descender también. Parece, hay que analizarlo con más detalle, pero parece. La musaraña tiene poca importancia en general para la comunidad de predadores, solamente para algunos en concreto, con lo cual queda el ratón moruno para que se alimenten los predadores de Doñana, lo cual es preocupante, por lo menos. El ratón moruno pesa unos de 16, de 15 a 20 gramos, suelen pesar, o sea que el esfuerzo que tienen que hacer los predadores, cualquier predador, vamos a poner un zorro, para alimentarse de lo que antes se alimentaba, de lo que antes, la energía que antes le aportaba un conejo, cuánto mus tiene que capturar y cuánta energía tiene que invertir en capturarlo para obtener la misma energía, pues es muy fuerte. Venga, Ana, por favor. Esto es un resumen de lo que he dicho. Mus se convierte en la especie dominante, tal, lo mismo. Pero además concurren otras dos circunstancias que son importantes. Apodemus, en relación con Mus, es desplazado. Apodemus se ve claramente que tiene una competencia fuerte con Mus y que está siendo favorecido, y que favorece esta competencia, favorece a Mus. Es decir, Apodemus, el ratón de campo, que es la más grande, es la especie perdedora. Está siendo desplazado tanto en el tiempo como en lo que comen, y ahora voy a hablar de eso. Y además lo que nos ha pasado ha sido que nos hemos dado cuenta y lo hemos comprobado, que Apodemus ha reducido su tamaño corporal de una forma muy llamativa en estos 40 años. Estas es las dos gráficas de temperatura comparando Apodemus y Mus, porque a partir del año 2012
eran las dos únicas especies que capturábamos, entonces hacíamos un poco de hincapié en estudiar cómo habían evolucionado una y otra, y veis cómo el ratón de campo en amarillo es la que desciende y ya está a unos niveles bajísimos actualmente, y en cambio Mus spretus, que antes su presencia era esporádica, pues ha subido hasta niveles muy altos, aunque parece que está descendiendo también ahora. Y esto es otra circunstancia llamativa, que la abundancia de micromamíferos en Doñana es sobre todo más alta en otoño y también en invierno. En otras latitudes más templadas, como es el norte de España, el norte de Europa, otros lugares, la época buena para los micromamíferos es la primavera y el verano. Aquí no, aquí siempre ha sido así, es el otoño y el invierno, ¿no? Entonces, comparando las capturas de otoño e invierno del ratón de campo y del ratón moruno, vemos que en otoño, que es la época más favorable, porque además es cuando están disponibles la mayoría de los frutos silvestres, pues antes era más abundante Apodemus, y en cambio en los últimos trampeos ya del siglo XXI vemos como Mus ha desplazado a Apodemus y ha ocupado él el otoño, que es la época... Ah, creo que está mal. Sí, no, está mal lo de arriba, no miréis lo de arriba, está mal. También otro estudio realizado, esta vez ha sido con ejemplares de la colección de la Estación Biológica de Doñana, a los que se conservan pieles y cráneos tanto de los ejemplares que capturábamos muertos como de los que se morían accidentalmente en las trampas de vivo. Pues hemos cogido un trocito muy pequeño de la mandíbula, de unos miligramos, y le hemos hecho análisis de isótopos estables, porque ahora es posible analizar con estas técnicas modernas lo que comieron en su día los Apodemus hace 40 años y lo que están comiendo actualmente. Y el nicho trófico, que es las especies que consumen uno y otro, las especies de plantas que consumen uno y otra, a los que también le hemos hecho análisis de isótopos, pues nos demuestra que el nicho trófico de Mus, que es la línea azul, y Apodemus, pues tienen dietas muy parecidas, porque son roedores que viven en el mismo sitio, de tamaños similares, etcétera. Son muy parecidos, con lo cual las gráficas solapan. Pero el nicho trófico de Mus era mucho más grande y el de Apodemus más pequeño. Eso quiere decir que Apodemus era como más especialista, mientras que Mus podía comer de cualquier cosa, diversificaba la dieta, bien porque estuviera más adaptado eso, bien porque Apodemus no le dejaba predar sobre otras especies que, como era dominante, comía él. Después, en un estadio intermedio de tiempo, que se me ha olvidado así, en el año 2006-2007, se ve que efectivamente el nicho trófico del ratón moruno va disminuyendo de tamaño, con lo cual va diciendo como que se va especializando, mientras que el de Apodemus empieza a agrandarse, y aquí en los últimos años se da la situación contraria. Es decir, que también en este sentido parece que Mus está dominando no solo en la abundancia, sino en cuestiones de alimentación a Apodemus. El tamaño de Apodemus, que en los primeros años de muestreo, a principios de los años 80, pesaba de media unos 30 gramos, pero podía haber ejemplares mucho más pesados que eso. En los últimos años ha disminuido su tamaño en más de un 30%, es decir, los ejemplares son más pequeños. Esto nos dábamos cuenta cuando íbamos a las trampas en los mismos sitios y decíamos, pero ¿por qué son tan canijos? No sabíamos por qué estaban tan canijos. Si es porque eran más jóvenes, porque a lo mejor la tasa de renovación de la población era más rápida y no daba tiempo a que se hicieran viejos. Y entonces hicimos un estudio basado en ejemplares de la colección también, no solo en el peso, sino en todas las medidas corporales y en medidas craneanas, por clases de edad, es decir, ver si los individuos jóvenes, yo que sé, de 3 meses de edad, eran más chicos ahora, son más chicos ahora de lo que eran antes. Los individuos de edad eran 4 o 5 clases de edad, no me acuerdo cuántas hicimos, creo que 4,
y se comprobó por clases de edad, es decir, que en los sitios donde nosotros hemos trampeado, los ejemplares son actualmente más pequeños y más flacos, no solo más pequeños, que han disminuido sus medidas en general, sino también su peso, sobre todo su peso, es decir, están más flacos. Bueno, ahí abajo hay un ejemplar de la colección científica, de lo que contaba antes, que le estamos sacando ahora mucho provecho a la colección. Ahora, ¿cuáles son las causas de los cambios observados? Porque es evidente que estos cambios existen. Eso está comprobado porque tenemos muchísimos datos, ¿no? Y entonces uno puede ser los cambios en el hábitat, en los recursos, es decir, los recursos han cambiado, no voy a decir que han empeorado ni han mejorado porque no lo sé. Los recursos tróficos han cambiado, probablemente debido pues, por todos los otros acontecimientos normalmente climáticos y de hábitat que concurren en Doñana, desde el aumento de las temperaturas a la progresiva desertificación de la zona, etcétera. El caso es que los recursos han cambiado. Otros puede haber que hayan ocurrido cambios en la presión de predación, fundamentalmente debido a la ausencia o a la disminución de conejos, y al cambio climático, el incremento de la temperatura. ¿Puedes pasar, Ana, por favor? Los cambios en la disponibilidad del hábitat no es que los hayamos comprobado específicamente, eso supongo que es otro estudio distinto, pero en aquel trabajo que hicimos en que estudiábamos cómo los desbroces de matorral que hacía el parque influían en la comunidad de micromamíferos, los resultados indicaron que favorecían a la comunidad de micromamíferos. Es decir, que en los lugares donde se había rozado, y fundamentalmente en las zonas de borde, y cuando la vegetación había crecido ya un poquito, la comunidad de micromamíferos iba mucho mejor. Esto indica, efectivamente, que existe un deterioro en relación con los micromamíferos del matorral que no se trató. Eso es así. Otra, por favor. En los cambios en la presión de predación, como he dicho, pues la desaparición del conejo parece haber sido fundamental. Aquí he querido representar de una forma artística también cómo los predadores rapaces a la izquierda y los carnívoros se alimentaban básicamente de conejo en proporciones altísimas, y una vez que desaparece el conejo pasan a alimentarse de otro predador que sea lo más gordito posible para que les sea lo más rentable posible. Cuando desaparece la rata se alimentan del siguiente gordito, que es el lirón careto, y cuando desaparece el lirón careto pasan a alimentarse del siguiente gordito, que es el apodemus, que ya estamos, el ratón de campo, que ya estamos viendo que está en decadencia, con lo cual ahora se tendrían que alimentar, esto es siendo mirando solo a los micromamíferos, quiero decir, hay otras especies presas, claro, pero las básicas han sido estas. Y cuando desaparece el apodemus, esa se me olvidó ponerla, pues estaría el mus, que quizá el descenso que estábamos viendo tuviera que ver con eso. Daros cuenta que no solo existen águilas imperiales y linces en Doñana, que existen jinetas, que existen zorros, que existen tejones, etcétera, etcétera, ¿no? Que esa gente pues son muy predadores de micromamíferos. Y aquí he representado, aunque no están todos los años, las tendencias en la temperatura media en Doñana, concretamente en el Palacio de Doñana. Aquí está representado del año 78 al 2010, faltan los 8 últimos años y es bestial, es muy llamativa. Esto lo he hecho yo, no ha sido, pero vamos, con asesoramiento de gente que entendía, ¿no? Entonces, si pensamos en estas cosas en relación con la abundancia, pues parece bastante claro, que es que los predadores cuando no tienen que comer, comen de lo que hay, ¿no? Y esto le ha pasado a la comunidad de presas. En relación con la disminución del tamaño, pues otras dos hipótesis tenemos. Una de ellas parece que está bastante bien documentada, que es la disminución de tamaño de apodemus en relación con el incremento de temperatura. Sabéis que los animales son más grandes, tienden a ser más gordos y más compactos y de mayor tamaño en los climas fríos. Eso se llama la regla, lo sabéis, la regla de Berman, para que no haya tanto calor, con lo cual cuando el animal se hace más pequeño y más larguiducho,
el intercambio de calor con el medio es más fácil, y entonces los animales en climas cálidos suelen ser más chicos y más larguiluchos, que es un poquito lo que hemos visto con el Apodemus, ¿no? Es una posible causa que parece que sí influye cuando lo hemos comprobado con modelos estadísticos potentes, además, ¿no? Pero también, y en esto me quiero referir a José Antonio Valverde, que es un personaje en Doñana, supongo que todos lo conocéis, la gente joven también, bien, pues él en su tesis demostró cómo los animales presas tienden a huir de un tamaño óptimo que él llamó tipo ración, para que a los predadores intentan capturar un animal tipo ración que con el mínimo esfuerzo le compense la máxima energía. Si los animales se hacen mucho más grandes o mucho más chicos, a los predadores no le compensa tanto. Si es mucho más grande, porque a un lince le cuesta mucho más trabajo cazar un ciervo o un gamo que no un conejo. Y si se hacen mucho más chicos, porque tienen que capturar un montón de ellos para obtener la misma energía. Con lo cual los animales tienden a escaparse del tamaño ración. Quizá esto le esté pasando a Apodemus. Se tiene un impacto de predación tan alto que se está haciendo chico para intentar escapar, o se estaba haciendo chico para intentar escapar, con poco éxito por lo que vemos, pero lo ha intentado. Creo que lo ha intentado. Esto no lo hemos demostrado todavía. Y bueno, pues esas son las principales conclusiones. Ya está, Ana, pasa, creo que no.